Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto saludarles, aunque sea por este medio. Y pues vamos a, como cada domingo, rendirle culto a nuestro Señor, porque Él es bueno y porque Él nos ha bendecido, nos ha cuidado hasta este momento. Pues vamos a poner en sus manos nuestras vidas, cerrando nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, Padre, todas tus bendiciones, Padre. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos conoces, Padre, conoces nuestra situación y nuestra necesidad. Y, Padre, tu mano la extiendes a cada uno de mis hermanos y a mí misma, Señor. Te pido, Señor mío, que este día, Señor, en el que rendimos gratitud a ti, Señor, por todo lo recibido en la semana, que tú recibas este culto, Señor, con olor grato, Señor, que las lecturas, Padre, los cantos, todo sea para darte gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana hermosa, Señor. Gracias por la vida y la salud que nos proporcionas, Padre. Te pongo en tus manos también, Señor, en esta mañana al que va a impartir el mensaje de tu palabra, Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que lo dirija, Señor. Toca el corazón de mis hermanos, el mío, Padre, al escuchar tu mensaje para que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Permítenos ir creciendo espiritualmente, Señor, ser hijos maduros tuyos, Señor, y poder dar frutos, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Recibe este culto, Señor, porque es para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, y con fuerza lucha en contra de Satán el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho Dios de amor, es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. El Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con gran gozo a las nubes llevará, y por siempre moraremos todos en la eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Sino el Señor las estrellas creó, y
su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, trueno rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, 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 oh. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti.
ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. No hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, no cambiarás. Y yo cantaré, aleluya, al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré, aleluya, por la eternidad, por la eternidad. Tú no cambias por la eternidad. Vamos a tener ahora una lectura que se encuentra en Proverbios capítulo 7 del versículo 1 al 9. Y la palabra del Señor dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos.
Lígalas a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Amén. Hola hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Gemma Lisbeth Adame Guzmán y estudio en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Soy compañera del hermano Ricardo, que por esta ocasión pues me invitó a predicar la palabra de Dios. Y pues hoy, que es 31 de octubre y mes de la Reforma, pues nosotros vamos a recordar un poco sobre ello. Vemos que como mes de la Reforma, pues recordamos un personaje muy principal es Martín Lutero, ¿verdad? Que recordamos a él y entre otros personajes que dieron su vida, que dieron muchas persecuciones tuvieron por que nosotros hoy tuviéramos la veracidad de la Biblia. Y pues hoy que vamos a ver la sola escritura, porque recordemos que pues gracias a estos personas que también dieron su vida para que nosotros conociéramos la verdad de la Biblia, hoy gracias a ella nosotros podemos decir solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, hermanos. Amén. Y hoy pues yo me quise adentrar solamente en solo escritura, como la fuente primaria. Y para lo cual, hermanos, los invito a que hagamos una oración. Si pueden inclinar su rostro y pues sobre todo inclinar nuestro corazón a Dios para que Él sea quien nos guíe, quien nos capacite y pues lo que nosotros aprendamos día a día, pues lo podamos poner en práctica y no solamente ahí se quede. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tú que reinas en los cielos y en la tierra, tú que gobiernas, Padre, todo en nuestro profundo de nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos has permitido vivir, Dios mío, nos has dado este privilegio, Padre. Te damos gracias, Padre, por mis hermanos, cada uno que está viendo esta transmisión. Te pido que tú bendigas a sus vidas, que bendigas su alimento, que bendigas su familia, Dios mío, donde quiera que ellos se encuentren. Te pido, Padre, que tú nos sigas dando fuerza, que sea tu Divino Espíritu quien nos bendiga, que nos proteja y que nos guíe, Padre, nuestro Consolador. Te amamos, Padre, tanto y nos ponemos a tu disposición, Dios mío, para que sea tu Divino Espíritu capacitándonos, guiándonos y protegiéndonos, Padre. En tus manos nos encomendamos, Dios mío, para que seas tú dándonos la palabra que quieres que hoy nosotros tengamos para alimentar nuestra vida espiritual. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy, para lo cual vamos a ver de sola escritura, vamos a ver 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y los invito a que abran sus Biblias. Si tienen la versión, pues Reina Valera 1960, que sería la ideal, ¿verdad? La que todos nosotros como presbiterianos pues usamos. Y pues le voy a dar lectura, si tienen su Biblia ya, en 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, ¿sí? 16 al 17. Y la palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y voy a darle lectura a otra traducción, a otras dos traducciones, para que nosotros podamos comprender más sobre este pasaje. Y esta segunda versión es la Nueva Versión Internacional, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. La Nueva Traducción Viviente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Entonces, hermanos, aquí ya entramos un poco más en lo que es la palabra de Dios. Ya vemos estas 3 versiones que pues nos ayudan a adentrarnos. Y ya vimos cuáles son las 5 solas, ¿verdad? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y hoy, como lo vuelvo a repetir, pues vamos a ver solo a Dios la gloria como la única, solo la Escritura, como la única fuente primaria, la fuente primaria. Bien. Vamos a tomar esto de primer principio, vamos a partir de aquí. Dios se ha revelado de 2 maneras. Quizás ustedes ya lo saben cuáles son estas 2 maneras, pero lo vamos a ver. En el Salmo 119, ahí vemos que Dios nos dice de las formas que Él se ha revelado. Salmo 119, vemos ahí la revelación general. Esta revelación general lo vemos en lo que es la creación de Dios, los árboles, la lluvia, el sol, la luna, todo lo que Dios ha creado, inclusive nosotros mismos, ahí vemos que Dios ha revelado, pues su gloria se ha revelado. Entonces, nosotros tenemos también otra revelación, que es la revelación especial. La revelación especial es la que está escrita en su palabra, la palabra de Dios, que es la Biblia. Dios nos ha revelado su voluntad, Dios se ha revelado a sí mismo en la palabra de Dios. Y de aquí vamos a partir, como sola Escritura. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que creemos en la sola Escritura? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que la doctrina de la Reforma, solo Escritura, surgió en el contexto de la Iglesia Católica Romana, a finales de la Edad Media, y su enseñanza por igual. Fue una respuesta del error que percibió en la enseñanza de la Iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que los reformadores encontraron discutible? Si estaba bien. La disputa que hubo entre Roma y los reformadores o protestantes no era sobre la inspiración o la inerrancia de las escrituras. Roma afirmaba ambas doctrinas. El problema, en cambio, se debía al hecho de que el transcurso de muchos siglos, Roma había adoptado gradualmente una visión en la relación entre la Iglesia, la Escritura y la tradición, que de hecho situaba la autoridad final en otro lugar, que no era Dios. La tradición se concebía como una segunda fuente de revelación, y el Papa y el magisterio romano se consideraba la autoridad final en cuestiones de la fe y práctica. O sea que se consideraba como la autoridad de todo. El Papa, el magistrado, se consideraban como la autoridad del todo. Los reformadores querían que la Iglesia volviera a su visión en la relación entre la Escritura y la tradición que se encontraba en la Iglesia primitiva. Entonces, los reformadores no querían que la Iglesia se dividiera. Ellos querían solamente que la Iglesia volviera a la visión de la relación que se encontraba en la Iglesia primitiva. Creían que la propia Biblia enseñaba ese punto de vista. La doctrina
de la reforma de la sola escritura o la doctrina de la reforma de la relación entre la escritura y la tradición, afirma que la escritura debe ser entendida como la única fuente de la revelación divina, la única norma inspirada e infalible, final y autorizada de la fe y la práctica. ¿Por qué? Porque la escritura es inspirada por Dios. Y como lo dijimos, lo vimos en la Biblia, ahí viene en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, por eso toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada. En otras palabras, lo que la escritura dice, lo dice Dios. Y qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso que nosotros podamos ir a las escrituras y veamos a nuestro Dios que nos está hablando. Es hermoso, hermanos, esto que nosotros encontramos, que vemos en la escritura y que pues estos reformadores, estas personas protestantes, pues querían volver a los inicios de la edad primitiva para volver de nuevo y pues no que hubiera una mezcla entre tradición, escrituras y como la autoridad del Papa, no, eso no querían, ya querían quitarlo y querían volver a la edad primitiva. Entonces, el 31 de octubre de 1517, que hoy precisamente se cumplen 505 años desde el día, ayer haciendo mi suma, la estaba haciendo y pues sí, 505 años cumplimos. Martín Lutero ese año clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. 95 tesis. Esos días eran días oscuros. El evangelio había sido encadenado por las supersticiones idólatras de la Iglesia Católica Romana. Y consignó a su calabozo donde su luz estaba oculta al mundo. Pero la acción de Lutero ese día iniciaría su libertad al provocar la reforma protestante. Los reformadores rescataron el evangelio del calabozo en donde lo tenía Roma. Lo llevaron a las cimas de las colinas, desde donde la luz se podía ver o volver a emanar como un faro de salvación para todos, para que todos lo vieran. Y no solamente el Papa o los que se especializaban o que eran pues ellos supuestamente llamados, ¿no? No eran para solamente ellos, sino para que todos pudiéramos tener acceso a las escrituras y a esta salvación prometida en nuestra Biblia, en la Biblia donde Dios nos habla. Un año después de publicar sus 95 tesis, Martín Lutero fue convocado a comparecer ante el cardenal Cayetano para ser examinado por sus acusaciones contra la teología y la práctica de la Iglesia Católica Romana. Cuando el cardenal le presionó sobre la cuestión de la autoridad de la Iglesia, Lutero respondió: la verdad de las Escrituras es primero. La verdad de las Escrituras es primero. Y a nosotros como personas protestantes y celosas de la palabra, nos llena de orgullo decir, la verdad de las Escrituras es lo primero. O sea, no importa ni mi vida, la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios es primero. Y así debemos decir nosotros cuando se presenta alguna situación que venga contra nosotros. La verdad de las Escrituras es primero. ¿Qué dice la palabra de las Escrituras? ¿Qué dice Dios? ¿Qué te dice Dios en la palabra? ¿Qué es la verdad? Bueno, Lutero estaba desacreditando por completo las palabras de los hombres, sino que
no estaba desacreditando por completo las palabras de los hombres, sino que afirmaba que por encima de cualquier cosa o persona, la Sagrada Escritura era lo primero. Y lo más importante es la palabra de Dios. Esto condujo al desarrollo de la sola escritura, pero para examinar este principio en el contexto de Roma, primero tenemos que explorar la doctrina de la propia escritura. Bueno, vamos a examinar lo que es esta doctrina de la propia, o explorar la doctrina de la propia escritura. Examinaremos 4 afirmaciones fundamentales sobre la palabra de Dios. Así que, hermano, pues hay que poner atención y ver cuáles son estas 4 afirmaciones que tenemos nosotros sobre la palabra de Dios. Así pues, vamos a ver su inspiración, inerrancia, autoridad y suficiencia. Y vamos a comenzar con la cuestión de la inspiración. La cuestión de la inspiración, el pasaje más dinámico y explícito de toda la escritura sobre la naturaleza de la inspiración divina de la propia Biblia se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Ya le dimos lectura y esto debemos de estudiarlo detalladamente, debemos de ver cómo estas palabras se están uniendo para que nosotros digamos la inspiración de Dios. Aquí el apóstol Pablo escribe: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede anotar en su Biblia, para toda buena obra. Entonces encontramos toda la escritura y tiene un propósito, que es el fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, ¿verdad? Y sea perfecto. En el griego la palabra teupeustos se utilizó para describir cómo surgió la escritura, que fue literalmente inspirada por Dios. Fue como si el Señor inspirara profundamente y luego exhalara, o sea, inspirara ya, después exhalara la escritura. Además, el medio por el que Dios produjo de la escritura fue a través de la pluma de los escritores humanos. Sí, fue por humanos, Dios inspiró a los humanos para que pudieran o para que se escribiera la Biblia. Yo antes creía que la Biblia, me preguntaba, pero ¿cómo se hizo la Biblia? ¿Pero cómo es que es palabra de Dios? Bueno, muchas preguntas que te haces tú cuando aún no sabes quién es Dios y qué hace. Pero Dios utilizó a estas personas, a estos humanos, para que pudiera plasmar su voluntad, para que se pudiera revelar Él mismo en la Escritura. Porque nunca dice segunda de Pedro, vemos segunda de Pedro, hermanos, segunda de Pedro 2:21, los invito a abrir sus Biblias y a buscar segunda de Pedro 1 al 21, 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros hoy tenemos no es por tampoco quiero decir que Dios usó instrumentos a los hombres como instrumentos y ya nosotros tenemos la voluntad humana. No. Nosotros tenemos la palabra de Dios, pero Dios utilizó a estas personas para que, por medio del Espíritu Santo, para que se escribieran estas palabras. Entonces fueron inspirados por el Espíritu Santo, quien es el Consolador,
de nuestras vidas, quien nos guía, quien nos aconseja, ¿verdad? Entonces, vemos esto que pues Dios inspiró a estas personas. Tanto la Iglesia Católica Romana como los reformistas protestantes no discutieron entonces sobre la inspiración divina. Sin embargo, lo que sí se discutió y se sigue discutiendo es el contenido de la revelación. ¿Cómo de la revelación? Sí, de la revelación. El uso que hace Pablo de la palabra toda, como lo vemos aquí en segunda de Timoteo, que dice toda, 3:16, nos lleva a examinar qué libros de la Biblia están contenidos en todo de la Escritura. ¿Qué libros serán? Esta es la cuestión del canon. La palabra canon proviene del griego que es canon, que significa vara de medir, y que utilizó para hablar de una regla o norma. En sentido más general, el canon es los libros autorizados que Dios dio a su iglesia corporativa. Son los libros inspirados. Históricamente, el canon aceptado consta de 66 libros, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Malaquías, y 27 libros del Nuevo Testamento, que va de Mateo hasta Apocalipsis. Durante la Reforma, la Iglesia Católica Romana afirmó que había libros adicionales inspirados por Dios, que pertenecían al canon, lo que llegó a conocerse como apócrifos. Estos consistían en los libros de Tobías, de Judith, las ediciones de Esther, las ediciones de Daniel, la sabiduría de Salomón, el eclesiástico, que también llamado como Sirach, Baruch, que en hebreo significa bendito, la carta de Jeremías y el primero y segundo de Macabeos. En respuesta a estas afirmaciones de los reformadores de que muchas de las prácticas de la Iglesia Católica no eran bíblicas, el Concilio de Trento, que data de 1545 a 1563, canonizó los apócrifos, considerándolos así como palabra de Dios inspirada y autorizada. Pero después, 1500 años de su ausencia en el canon, ¿merecían que los apócrifos, ser incluidos de repente? Ciertamente no, ¿verdad? Contrariamente a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, el canon de las Escrituras no fue decidido por los papas y concilios. Incluso en el año 68 después de Cristo, el apóstol Pedro señala que los escritos de Pablo están juntamente a las demás escrituras. Los invito a abrir sus Biblias igualmente o a ir a Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro 3:16. Dice la palabra de Dios casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son indoctos e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, lo que indica el reconocimiento de un canon aceptado. 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18, ¿qué dice, hermanos? 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey de trilla, y digno no es el obrero de su salario. Y aunque la Iglesia tardó algún tiempo en unirse en cuanto a lo que reconocía como Escritura, el Concilio de Laodicea, que va a data de 363 después de Cristo, y el tercer concilio de Cartago, 397 después de Cristo, reconocieron 66 libros del canon, como lo hacemos hoy en día, que nosotros tenemos 66 libros en el canon. Y pues que ya vimos que 36 y 27, ¿verdad? En cambio,
los apócrifos no se citan ni se mencionan en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Jesús y los apóstoles nunca hicieron referencia a ello, o a ella, o a esos libros. Muchos de los padres de la iglesia, así como los judíos palestinos, lo rechazaron. Además, los apócrifos contenían errores históricos, pero sobre todo hay doctrinas prácticas que contradicen directamente la enseñanza del resto de las escrituras. En resumen, hermanos, los apócrifos no pueden figurar el canon porque no están inspirados por Dios. Sin embargo, los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios, son exhalados por por Dios. Y estos son la misma palabra de Dios unidos. Estos libros apócrifos, quizás en el seminario nos enseñan, quizás los podemos leer, o si se preguntan, ¿los podemos leer? Sí los podemos leer, pero no los podemos leer como palabra inspirada y práctica para nuestras vidas. Sí los podemos leer para conocer alguna cultura de aquel tiempo, de la antigua época, pero no como palabra inspirada por Dios. Y este es un error en el cual están aún los católicos romanos. Sí, entonces sí podemos leer estos libros, pero no como palabra de Dios. Solo podemos leer los libros como palabra de Dios, los que están seleccionados en el canon. Y estos que están seleccionados en el canon, pues es los que tenemos nosotros en la Reina Valera, 1960. Y pues ahí están los libros. Y una vez viendo ya esto del canon, vamos a ver la cuestión de la inerrancia. El apóstol Pablo escribió una vez, antes bien, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En Romanos 3:4 vemos, los invito a abrir sus Biblias, Romanos 3:4. Dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es un Dios de verdad. Y lo podemos ver, si quieren, pueden citar Isaías 65:16, Jeremías 10:10, Juan 17:3, Primera de Juan 5:20. Y Dios no puede mentir igualmente. Y lo vemos en Números 23:19, Timoteo 1:2 y Hebreos 6:18. Ahí vemos que Dios es Dios de verdad y no Dios de mentira. Puesto que Dios es verdadero, su palabra revelada a nosotros es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque refleja la veracidad de su carácter divino, su oración sacerdotal. El Señor Jesús el Señor Jesús, mejor dicho, suplicó al Padre diciendo, santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. En Juan 17:17 vemos esto. Santificados en verdad, tu palabra es verdad. Mismo Jesús lo dice en Juan 17:17. Entonces, la palabra de Dios es verdad. La inerrancia de la Escritura significa que las Escrituras son verdades en todo lo que afirman y no tienen errores. Y aunque se ha señalado que ha habido errores humanos en el proceso de transmisión de la Biblia, nosotros afirmamos que no existen tales errores en los manuscritos originales. Los que fueron escritos por aquellos que fueron llevados o llamados por el Espíritu Santo o llevados, no hubo errores. En las traducciones, ya por ejemplo varias traducciones o versiones, sí puede haber algunos errores que pues por la impresiones o que quizás el traductor a la hora de estar traduciendo pues sí que evocó en esto, y en eso sí puede haber errores, pero en los originales no hay errores. De hecho, si se encuentra
que las escrituras se equivocan hasta en el más mínimo detalle, tendríamos que cuestionar el carácter del autor. ¿Inspiraría a Dios el error? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Inspiraría a Dios el error? Seguramente el Espíritu Santo no llevó a los hombres al error, ¿verdad? Ya que eso sería un colmo de engaño. No marca de la veracidad del Señor. Entonces, hermanos, la Escritura es inerrante porque vemos la verdad de Dios. Dios inspiró en la verdad y los manuscritos no tienen errores. Como lo vuelvo a repetir, puede haber errores en las traducciones, pero no en los manuscritos originales. Una vez dicho esto, pues vamos con la cuestión de la autoridad. El corazón de la batalla sobre la sola escritura es una batalla sobre la cuestión de la autoridad. ¿Quién tiene el derecho de decir a la gente lo que debe creer y lo que debe de ser? Si la Biblia es inspirada por Dios y por tanto inerrante, ¿entonces también tiene autoridad? Claro que la tiene. En otras palabras, los mandatos revelados por Dios en las escrituras son vinculantes para el creyente. Cuando la escritura habla, Dios habla. Sin embargo, en el periodo medieval, la Iglesia Católica elevó la tradición a un lugar de igual autoridad que la escritura. En esto no solo es negación del principio de la sola escritura, sino que es un rechazo a la autoridad inherente de la palabra de Dios, hermanos. Además, se afirma que la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiada únicamente al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa, a los obispos, en comunión con él. Por tanto, según los documentos esenciales de la Iglesia Católica Romana, la jerarquía espiritual de la élite de Roma, o sea, del grupo, está investida de la única autoridad para crear, instituir y ordenar toda creencia y práctica religiosa para todos los cristianos del mundo. ¿Ven cuán peligro está la Iglesia Católica Romana? Así pues, hoy en día no solo se considera el magisterio de la Iglesia Católica tiene autoridad en todas las cuestiones de la fe y práctica, sino que el propio Papa ejerce el poder de la autoridad de Dios cuando habla es cátedra. Pero hay que preguntarse, ¿con qué autoridad el magisterio se ha atribuido al máximo la autoridad? Hoy en día escuchamos, no sé si ustedes han escuchado que el Papa ya permitió supuestamente que haya matrimonio entre homosexuales. O sea, ¿eso viene en la Biblia? Ustedes que son unas personas entregadas a la labor de la Biblia, que se dedican a la Biblia, a estudiarla, ¿creen que sea esa la voluntad de Dios o que sea la autoridad de Dios de decir, yo voy a poner matrimonios de homosexuales para que se casen, porque yo les estoy poniendo ese sentimiento? Claro que no, ¿verdad? No, Dios no hace eso. ¿Y quién es el Papa entonces para que dé esa autoridad? Nuestra única autoridad es la Biblia, que es Dios. Dios es nuestra autoridad, quien nos dirige y quien nos gobierna. Ni el Papa ni el Magisterio tiene autoridad para hablar en el nombre de Dios. Solo el Espíritu Santo habla a través de la palabra viva. Y lo vemos en Hebreos 4:12. Los invito a abrir igualmente o a citar, a ir a Hebreos 4:12, hermanos. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en su palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su palabra, que hagamos en este mundo? Hebreos 4:12. Vamos a ver qué dice. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón.
Qué fuerte es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Qué impactante, como espada de doble filo, dice, como de dos filos. Es hermosa la palabra. Reconocemos la autoridad inherente de la palabra de Dios. Si la reconocemos, debemos afirmar la sola escritura. Y les voy a leer un poco de Juan Calvino, que fue también un protestante, un reformador de su época. Escribe: nuestra convicción de la verdad de la escritura debe derivarse de una fuente más elevada que las conjeturas, juicios o razones humanas, a saber, el testimonio secreto del Espíritu Santo. Roma no tiene el verdadero poder, a saber, el testimonio secreto del Espíritu Santo. Roma no tiene el poder. Por el contrario, la Escritura está investida en la plena autoridad de Jesucristo, ya que es la palabra revelada. Y así la palabra de Dios es inspirada, inerrante y autorizada. Entonces también debemos considerar que es totalmente suficiente. Entonces, la palabra de Dios es la autoridad para nuestras vidas. No es ni el Papa, ni el Magisterio, ni nadie. Es la palabra de Dios. Que nosotros tenemos hoy es la palabra de Dios y que lo seguimos preservando gracias a estas personas que dieron su vida igualmente para que nosotros conociéramos la verdad. Y que claramente Dios los dotó de sabiduría, de valentía, de fuerza, de capacitación, de todo, para que nosotros también tuviéramos esta verdad. Vamos a ver la última, hermanos, que es el peligro viene cuando, la cuestión de la suficiencia. El peligro viene cuando las tradiciones de los hombres asaltan la autoridad de la palabra de Dios. Esta fue la razón de la reprimienda de Jesús a los fariseos, que vemos en Mateo 15, cuando le preguntan por sus discípulos que violan la tradición de los ancianos. Y lo vemos en Mateo 15, 3. Los invito a ver igualmente a ir a Mateo 15:3, que dice la palabra de Dios en Mateo 15:3. Dice: y los principados sacerdotes le cuestionaban mucho a Jesús. Entonces dice, ahí vemos cómo los sacerdotes pues le cuestionaban mucho a Jesús, pero Jesús en una ocasión les responde, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces vemos ahí Jesús cómo debatía igualmente con estos fariseos que eran hipócritas, porque durante años habían estado a cargo de los creyentes con el yugo de la religión legalista y colocando sus tradiciones por encima de los mandatos revelados por Dios. Por eso Jesús les reprendió diciendo en Mateo 15, del 7 al 9, que dice del 7 al 9, y había en que uno se llamaba Barrabás, preso. Estoy en Marcos. En Mateo, con razón no, veía que no concordaba, pero ya. Mateo 15, 15 del 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí vemos cómo Jesús también los reprende por no enseñar la verdadera doctrina. Incluso Pablo advirtió a la iglesia que en Colosenses 2:8, que es lo que Pablo les reprendió en Colosenses 2:8.
Vemos en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de mucho y no según a Cristo. Entonces aquí Pablo también vemos cómo lo reprende. La nueva traducción está bien, pero no cuando sustituye la palabra de Dios y lleva cautivo al creyente. No todos debemos ir más allá de lo que está escrito, como dice en 1 de Corintios 4:6. Juan advierte que si alguien añade algo a la revelación de la Escritura, Dios le añadirá plagas que están escritas en la Biblia. Apocalipsis 22:18. Solo la Escritura es nuestra autoridad, no las tradiciones, ni los concilios, ni las denominaciones, ni los papas, ni siquiera los ángeles del cielo, como en Gálatas 1:8 lo dice. El Señor Jesús reclama para sí toda la autoridad del cielo y de la tierra. Y nos ha dado su escritura, que nos ha dado igual, pues está la palabra de Dios. Y nos basta con ella, nos llena, nos satisface nuestra vida espiritual. Solo la escritura puede ser la palabra inspirada de Dios en nuestra autoridad, inerrante, suficiente y final para la iglesia. Con esto no quiero decir que desechamos las confesiones, los credos y escritos teológicos. No, eso está como en un segundo plano o tercer plano. En primer fuente es la escritura. Tenemos que examinarnos a la luz de las escrituras. Somos verdaderos cristianos celosos de la Biblia. Todo lo que aprendamos de ella, pongámonos en práctica igualmente, hermanos, teniendo nuestro mejor ejemplo, que es Cristo Jesús. Estamos muy preparados cuando venga para que cuando venga este anticristo, nosotros podamos reprenderlo, o bueno, no reprenderlo, sino que pues defender el celo o la palabra como autoridad inspirada por Dios, y que no nos vengan y nos engañen con palabras que no van concuerdo con la voluntad de Dios. Cuando hagamos una interpretación propia, hermanos, cuando hagamos una interpretación de las Escrituras, debemos hacerlo con lo que dice la Biblia, no qué es lo que yo quiero que me diga la Biblia, sino qué es lo que realmente la Biblia está diciendo, qué es lo que Dios está diciendo. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto nosotros leemos la Biblia igualmente, porque no debemos de también de utilizarla para nuestra satisfacción, o porque Dios me dice que haga esto o haga aquello, y vemos para esto, para todo el estudio de la Biblia, necesitamos un conocimiento, hermanos, que podamos nosotros ver qué Dios es lo que realmente nos está hablando, qué es lo que Dios realmente nos está diciendo en su palabra, conocerlo, y es lo más hermoso, hermanos. Por eso los invito a que conozcamos más y más de quién es Dios, qué hace Dios, y a que tengamos la Biblia, la palabra de Dios, como la única inspiración inerrante y autoridad de nuestras vidas. Sí, los credos y confesiones son importantes, los criterios de otros teólogos son importantes, pero la única autoridad de inspiración es la Biblia. Y termino con esto, hermanos. Los quiero invitar que abran sus Biblias igualmente en Apocalipsis 22, 17. Dice del 18, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitara las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará la parte del libro de la vida, de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dicen, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por tu bendita palabra que tú nos has dado hoy. Te pedimos, Dios mío, que lo que hayamos aprendido, lo que hayamos entendido, Dios mío, pues se quede grabado en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestros corazones y en nuestras vidas prácticas. Tú bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos. Quizás yo no los conozco, Padre, pero tú sabes y los conoces perfectamente. Te pido que tú los ayudes en su diario vivir, que sea tu divino espíritu capacitándonos cada uno, Dios mío, día a día. Perdóname si algo te he fallado, perdóname si en algo he dicho mal, Dios mío.
Tú sabes las intenciones de mi corazón y te pedimos que tú nos bendigas, Dios mío. Que todo te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pues, hermanos, Dios los bendiga. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor.